Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer webinar que hacemos desde AELEC en el año 2021. Inicio del año que nos ha cogido con el temporal que nos ha colapsado más en unas zonas de España que en otras y que nos sitúa en un contexto que esperamos se recupere pronto. Este es el 14 webinar que hacemos en esta forma telemática desde que empezó el confinamiento, el 14 webinar de AELEC. Y queremos dedicarlo, como a otros, a temas de reflexión en el sector eléctrico, en el sector energético. Y en este momento en concreto, en un tema de máxima actualidad. El Consejo de Ministros del 15 de diciembre aprobó un anteproyecto de ley por el cual se creaba el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Se acaba de terminar el proceso de consultas, tanto ante la CNMC como ante el Ministerio, y aún no se ha iniciado la tramitación parlamentaria que, como anuncia el propio Ministerio, como nos dirá Manuel García ahora, se va a hacer en breve. Este anteproyecto de ley lo que pretende es la creación de un nuevo fondo que coste que atienda la financiación de los costes que forman parte actualmente del RECORE, la retribución específica de las renovables, cogeneración y residuos, y que vayan a ser financiados por las comercializadoras energéticas en proporción a sus ventas. Supone, por tanto, repartir estos costes de financiación entre las comercializadoras de los sectores energéticos. Y esto va a suponer que la cantidad o los precios que pague el consumidor eléctrico se vayan a ver reducidos de forma gradual, porque el anteproyecto de ley tiene un periodo transitorio de 5 años para su aplicación. En definitiva, esto supone una modificación, supone una medida que a nuestro juicio consideramos como sustancial, como fundamental para conseguir los objetivos de descarbonización del 2030. Al incrementarse, es una señal hacia la electrificación, al incrementarse los usos eléctricos con esta señal de precio, avanzaremos en los objetivos de descarbonización, avanzaremos en aquellos objetivos que tiene la Unión Europea de que en 2050 tenga neutralidad climática. Sin embargo, es una medida que no está exenta de polémica, que necesita reflexión, que necesita análisis, necesita argumentos. A esto queremos dedicar este webinar de la tarde de hoy. Para ello contamos, en primer lugar, muchísimas gracias Manuel García, con el director general de Política Energética y Minas del Ministerio, que nos va a explicar las razones que llevan a este anteproyecto de ley, los objetivos que persigue, las razones que llevan y las motivaciones. Hemos preparado una mesa de debate en la que vamos a tratar de analizar los distintos enfoques desde las diversas perspectivas de las actividades eléctricas, desde la perspectiva del consumidor, desde la perspectiva de los comercializadores, desde la perspectiva de los generadores renovables y también de los nuevos modelos de negocio a los cuales se encamina el sector eléctrico. Para ello tenemos a Jorge Sanz, que conocéis también todos, que es director asociado de la empresa consultora de Nera Económica y además, hay que recordarlo, fue presidente de la comisión de expertos que presentó su informe de análisis y propuestas por la descarbonización en el año 2018, en la legislatura anterior. También contamos con Daniel Pérez, que lidera el equipo legal y PPAs y que es también de sobra conocido en el sector eléctrico de la comercializadora Hola Luz, y con Cristina Duro, que es responsable de estrategia de negocio y regulación de Capital Energy, empresa activa tanto en las actividades de generación renovable como en las actividades de comercialización. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel, porque en estos momentos tan complicados y cuando trabajo estés, pero muchas gracias a todos los participantes de este debate. Ha suscitado gran interés, tenemos en torno a 500 inscritos. Esperamos que el público participe. Os invito a participar a través del chat haciendo vuestras preguntas y respuestas y, cómo no, muchas gracias también a nuestra moderadora, a la que voy a ceder la palabra ahora, María Castañeda, periodista económica de Merca2, que sin duda todos conocéis también y que va a ser encargada de moderar este webinar. Muchas gracias, María, y cuando quieras. Pues muy buenas tardes, muchas gracias Marina por tu presentación. Bienvenidos a todos a este primer webinar del año 2021 organizado por AELEC, a quien agradezco también personalmente la invitación a moderar este encuentro virtual, centrado, como decía la presidenta de AELEC, Marina, en analizar y aclarar las dudas sobre este anteproyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Un fondo de gran importancia por el impacto que va a tener en la factura eléctrica, de la que tantísimo estamos hablando estos días. Un anteproyecto de ley que, como comentaban también, acaba de terminar esa fase de alegaciones. Así que, bueno, vamos a comenzar con una exposición muy detallada del tema.
a la que seguirá una mesa redonda para dar paso al final a las preguntas del público, de todos los participantes que nos sigan a través de Internet. Para formular las preguntas, ya saben, pueden empezar a hacerlo desde ya mismo en el chat que está habilitado en la aplicación. Y bueno, sin más preámbulos y para hacer una exposición inicial completa del anteproyecto de ley, nos acompaña esta tarde Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Por dar solo un apunte más sobre su trayectoria, también lo apuntaba antes la presidenta de AELEC, antes de llegar a la dirección general que dirige, desde julio de 2020 ejercía como subdirector de Energía Eléctrica de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio. Muy buenas tardes, Manuel. Cuando quieras, estás en el uso de la palabra. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes a todos. Feliz año nuevo a todos los asistentes. Muchas gracias a Marina y a AELEC por la organización de este interesante webinar. Efectivamente es un tema de gran actualidad y que para el Ministerio es de gran relevancia porque coincidimos con el análisis de que se trata de una propuesta estructural de calado y que va en la línea de la transición energética en la que estamos todos implicados y comprometidos. Para apoyarme en mi intervención voy a utilizar una presentación que espero que se vea bien. Si no es así, por favor, que me avise la moderadora. En primer lugar, me gustaría decir unas palabras en relación al contexto que ha llevado a la propuesta de esta medida por parte del Gobierno. Básicamente tiene dos principios fundamentales. Uno es el de la confianza de cara a la atracción y la garantía de que se van a acometer las inversiones que son necesarias para la transición energética, y otra palanca importante es dar las adecuadas señales de precio de los distintos vectores energéticos para lograr esa descarbonización de la economía y esa transición energética en la que estamos todos, como decía, embarcados. Como comento, en un contexto de descarbonización, con el gran potencial renovable que tiene España, y para poder cumplir estos objetivos europeos que a lo que nos hemos comprometido, pues debemos emitir unas señales claras hacia la electrificación de los distintos consumos y usos de la energía, a todos los niveles, industrial, comercial y doméstico. En la medida en que las señales de precio que se lanzan y los precios relativos de las distintas tecnologías pues no recojan de una manera eficiente y adecuada sus distintas externalidades o sus distintas contribuciones o costes sociales o aportaciones a esta transición, pues no lograremos que las decisiones de inversión y de consumo de los consumidores pues sean las adecuadas. Por tanto, ahí había un primer elemento que habíamos identificado sobre el que era necesario actuar. Por otro lado, también, como decía, en el sector eléctrico, que va a jugar un papel muy importante en la descarbonización, dado que la descarbonización y la transición energética pasa por gran penetración de renovables, electrificación de la economía para que esa electricidad sea renovable y eficiencia energética, pues es necesario pues dar una certidumbre. El sector eléctrico, como bien sabemos todos, tiene memoria, ha sufrido diversos vaivenes y momentos de riesgo de insostenibilidad en el pasado, con el famoso episodio prolongado de déficit de tarifa, la deuda acumulada que todavía estaremos pagando durante el próximo lustro, y no queremos volver a una situación como la de aquel entonces. Ahora lo elaboraré un poco más adelante, pero hemos detectado que había un problema de riesgo de sostenibilidad estructural del sistema eléctrico sobre el que nos parecía que era oportuno actuar con anticipación, sin esperar a que se materialicen esos riesgos y se puedan sembrar dudas sobre la capacidad de, como digo, atraer estas inversiones. También es necesario actuar por la vía de la competitividad y estos días más que nunca en el que está muy caliente el debate en medios y en la sociedad en su conjunto sobre los precios de la electricidad, porque es un bien que es esencial y es muy particular, probablemente es único y tiene una especial sensibilidad e importancia social y económica. Es importante garantizar que los precios de la electricidad son competitivos, tanto para las familias, para los hogares, para mejorar su renta disponible, con un especial enfoque en la protección de los vulnerables, como también, sobre todo, para la industria, para las empresas, para la economía en su conjunto, para mejorar la competitividad de la economía española. Y lo que venimos observando desde hace años es que los costes eléctricos para los consumidores finales de todos los segmentos
tarifarios de todos los tamaños y dimensiones pues son estructuralmente y de manera sostenida más elevados que los que se registran de media en la Unión Europea. Una breve introducción, aunque entiendo que prácticamente todos los participantes en este webinar conocen perfectamente. Cuando hablamos del sistema eléctrico, dado que el título del anteproyecto de ley del fondo habla de la sostenibilidad del sistema electrónico, aunque como digo tiene esta otra pata tan importante o más, si se me permite, que es la de la electrificación, pues son todos aquellos flujos económicos que permiten cubrir la parte regulada de la factura, las actividades necesarias para el suministro eléctrico que están sujetos a una retribución regulada, que son esas que aparecen ahí. El importe total son unos 17.000 millones de euros al año, de los que las partidas más importantes son los costes de las redes, que es lo que se cubre mediante los peajes que fija la CNMC, y luego dentro del resto de costes, que son los que se cubren mediante los cargos que fijará el gobierno, la parte más importante es el RECORE, que llamamos el coste asociado a la financiación del régimen retributivo específico de los renovables, cogeneración y residuo, que también supone cerca de 7.000 millones de euros al año. El siguiente coste de estos regulados es precisamente la amortización, la devolución de esa deuda que se generó hasta el año 2013, que supone una hipoteca o un pago actualmente de unos 2.800 millones de euros al año, y después está en otros elementos de menor cuantía, como el 50% del extracoste de los territorios no peninsulares. Bueno, pues como comentaba, se ha detectado que la sostenibilidad del sistema eléctrico está amenazada por factores tanto estructurales como coyunturales. El más importante es el estructural, porque sobre el coyuntural siempre se pueden adoptar medidas también coyunturales, pero sobre el estructural hay que actuar con mayor decisión. Lo que hemos percibido es que la respuesta que se dio en el año 2012 para solucionar ese problema del déficit tarifario que comentaba, que fue básicamente, aparte de un recorte, una revisión, una actualización o un ajuste de algunas retribuciones reguladas, ¿no?, de renovables y de las actividades de red, el mayor elemento de la solución de aquel momento del cóctel fue la creación de una palanca fiscal mediante la Ley 15/2012, que creaba una serie de figuras tributarias, tributos y cánones, que permitían obtener ingresos adicionales para cuadrar los números, de manera que sin subir los peajes y cargos de los consumidores, pues se consiguiera el equilibrio del sistema eléctrico. Bueno, esa palanca fiscal, claro, se creó para el momento del 2012, con el mix de generación que había en ese momento, con la evolución de la demanda que había en ese momento, se fijaron unos tipos de estas figuras tributarias, y ha funcionado razonablemente hasta hace un par de años, en el que pues las tecnologías fósiles, que eran las que más estaban grabadas, pues han empezado a salir del mercado, la demanda se ha estabilizado, y además las políticas de eficiencia energética y demás pues van a seguir manteniéndola bastante plana, y por tanto esta palanca fiscal ha dejado de funcionar, ha dejado de recaudar todo lo que debía recaudar, y ha empezado a aparecer un déficit estructural que en el año 2019 ya nos ha obligado a recurrir a la cuenta de superávit, en la que había 1.000 millones de euros, un poquito más, y tomar 530 millones de euros de esa cuenta de superávit para poder cerrar en equilibrio el año 19, el ejercicio 19, sin necesidad de subir los peajes. A esto se ha añadido un factor coyuntural, que ha sido el COVID. El efecto del COVID ha sido como un experimento natural. Nos ha permitido apreciar qué ocurre cuando cambia estructuralmente el mercado. En este caso ha sido por una modificación, como digo, puntual y coyuntural, tanto de la curva de la oferta como de la demanda, pero que anticipa lo que puede ocurrir si se desplaza la curva de la oferta por la entrada de renovables, que es equivalente a desplazar hacia la izquierda la curva de la demanda, que es lo que ocurrió con el COVID, y también porque se han hundido los precios del mercado, porque lo contrario de lo que está ocurriendo estos días, porque cayeron mucho los precios de las materias primas. Y eso nos ha añadido un estrés adicional, que es más coyuntural, como digo, que en el ejercicio 2020 pues puede suponer un déficit de entre 1.000 y 2.000 millones, todavía sujeto a diversas incertidumbres. La ley del sector eléctrico, como bien saben, lo que tiene previsto es que no es posible un desequilibrio. Automáticamente hay unos mecanismos de ajuste para garantizar esta sostenibilidad y este equilibrio financiero económico del sistema eléctrico. Si se producen desajustes en el cierre de un ejercicio, automáticamente por encima de ese 2% se deben subir los peajes y los cargos, en su caso de manera automática, y eso obligaría, por tanto, si no se actuara y aparecieran estos déficits, a subir los peajes y cargos de los consumidores, con esos impactos que aparecen ahí para un escenario central de 1.500 millones de euros de déficit que podría ocurrir en el año 2020. ¿Esto qué supone? Pues aparte de los efectos que ya sabemos indeseados
sobre los consumidores, especialmente los más vulnerables, en un momento de recuperación económica como la que estamos ahora, pues es una amenaza también para la electrificación, porque lo que queremos precisamente es fomentar las decisiones de electrificación. Queremos que alguien, cuando está dudando entre si comprarse un vehículo eléctrico frente a un vehículo de combustión interna, pues al hacer los números vea que el vehículo eléctrico le sale más rentable. Estamos pensando en que si alguien tiene previsto cambiar la climatización de su hogar entre una caldera de gas o cualquier otra solución y una bomba de calor eléctrica, pues opte por la bomba de calor eléctrica si esa es lo más óptimo. Y a otros niveles industriales, pues se pueden poner ejemplos y citar ejemplos parecidos. Por tanto, se diseñaron un plan de acción, una hoja de ruta con propuestas de actuación para el corto plazo y otras más estructurales. Para el corto plazo 2019 y 20, pues lo que se ha hecho es esto que ya mencionaba, aplicar la cuenta superávit para equilibrar el sistema sin tener que subir peajes. Esta solución era necesaria, pero es insuficiente. Se adoptó ya mediante el Real Decreto Ley 23/2020. Y luego una actuación ya más del medio y largo plazo, más estructural, que es la que es objeto de este webinar, que tiene como fundamento se basa en la redistribución de los costes del RECORE, los costes ya hundidos vinculados a la financiación de las renovables ya en operación, ¿no? En las que se construyeron en aquellos años donde todavía eran poco competitivas y necesitaban un importante apoyo público, y para dar unas señales adecuadas a la electrificación y garantizar esta sostenibilidad. El instrumento para ello es la creación de este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que tiene esta motivación: favorecer la transición energética, coherente con estos objetivos que tenemos, reduciendo los costes fijos del sistema, evitando una subida de cargos. Se ha adoptado por lo que he dicho, porque los consumidores de electricidad han venido soportando casi íntegramente el coste de la transición. Las políticas y los objetivos de renovables no son objetivos del sector eléctrico o del sistema eléctrico o de los consumidores eléctricos, son objetivos de país. Y por tanto, como objetivo de país, corresponde, entendemos, a todo el sector energético en su conjunto asumir el coste que ello implica, y por tanto los precios de los distintos combustibles y productos pues deben internalizar la parte correspondiente a estas políticas. Ha sido una medida que ha sido propuesta por diversos sujetos del sector. Lógicamente tiene nuestra propia aportación e ideas del Ministerio y del equipo, pero es cierto que ha sido alegada por diversos sectores. Es una medida que ha estado en el run del debate energético desde hace años. Se ha alegado en los distintos planes y programas que se han venido aprobando, y está aquí en la interesante mesa de ponentes. Está el presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, que se creó en el 2018, y ahí precisamente entre una de las muchas medidas que se proponían en el ámbito fiscal, se proponía una reformulación de la financiación de las renovables existentes mediante, se decía, idealmente una financiación con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero en caso de que la Hacienda Pública no lo permitiera, pues mediante una repercusión de esos costes al resto de sectores energéticos. Por tanto, se trata de una medida que creemos que es ortodoxa económicamente y que además presenta rasgos de progresividad social. Se crea un fondo sin personalidad jurídica, esto es una obra de descripción, para financiar los costes del RECORE, que serán decrecientes en el tiempo y que no se van a incrementar, dado que la financiación de las nuevas renovables se va a hacer mediante un mecanismo nuevo de subastas que se liquide en el mercado, con lo cual no generará nuevos costes regulados. Tiene una implementación gradual en 5 años, como ha comentado bien la presidenta del ELEC, y el fondo se financiará con cargo a las aportaciones que realizarán los sujetos obligados, que son los comercializadores de los distintos sectores y combustibles, electricidad y gas, los distribuidores al por mayor de productos petrolíferos, en función de sus ventas de energía. También los consumidores directos en mercado de estos combustibles, para evitar distorsiones y efectos perversos regulatorios. Es, por tanto, un cambio respecto al sistema actual, en los que contribuyen a financiar las renovables son directamente los consumidores, con este cargo que les aparece la factura y del que no se pueden escapar. Luego también se prevé que puedan existir otras fuentes de financiación si hubiera disponibilidades presupuestarias. Es redistributivo en la medida de que beneficia principalmente al consumidor eléctrico, y tanto más cuanto más electrificada esté tu cesta de consumo. Por tanto, en los hogares que vemos ahí de rentas más bajas, los deciles de rentas más bajas están correlacionados con los hogares que tienen un mayor peso de electricidad en su cesta final. Por tanto, creemos que tiene este elemento, al menos en términos
estáticos de progresividad, tendremos que estar atentos también a los efectos dinámicos y que la capacidad de adaptación a estas nuevas señales, pues probablemente los hogares de menor renta pues tengan más dificultades para responder a estas señales y por tanto habrá que ayudarles, y para eso están una serie de programas y de ayudas en las que también estamos trabajando. Tiene en cuenta los efectos redistributivos de equidad y también de política pública. Hay que tener en cuenta que esta es una medida que sin duda va a generar efectos redistributivos y por tanto se prevén exenciones para no generar efectos perversos de que se paguen 2 veces por el mismo concepto, por eso se exime al almacenamiento o a los consumos de hidrocarburos para la generación eléctrica, porque luego ya cuando se consume esa electricidad y se venda esa electricidad ya se hará la contribución al fondo. También algunos sectores que están especialmente sujetos o tienen menores capacidades de adaptación a este mecanismo, como estamos hablando del sector agrícola, del sector de la aviación, y también tener en cuenta cuando he dicho que el sector eléctrico ha sido, o los consumidores eléctricos han sido los que mayor esfuerzo han hecho para financiar las renovables, no significa que el resto de consumidores de otros sectores energéticos no hayan hecho algún esfuerzo, ¿no? También están los biocombustibles, están los gases renovables y por tanto eso también se tiene en cuenta a la hora de eximirlos porque ya contribuyen de esa manera. Y también prevé compensaciones por los costes indirectos que se pueden derivar de la posible potencial repercusión que hagan las comercializadoras, los sujetos obligados de esta obligación en los precios finales. Y ahí, bueno, un poco la línea del Estatuto de Autointensivos, pero también ampliándolo a la industria que consume gas, o al gasóleo y gasolina para usos profesionales. Y por lo que decía antes también hay una especial sensibilidad con la pobreza energética para ver el impacto en los hogares y esto se va a complementar con la estrategia de lucha contra la pobreza energética en la que estamos trabajando en su implementación con la creación de un bono multicombustible, ¿no? Un bono energético que permita pues tener en cuenta estos efectos sobre aquellos consumidores más vulnerables. También, además, esta medida se propone en un momento en que estamos diseñando el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que lo que nos va a permitir es poner a disposición de los sectores productivos y de los hogares líneas de ayuda, de financiación pública para adelantarse, anticipar, acelerar esta transición energética. Por tanto, dado que con este fondo estamos dando una señal para electrificar, para hacer esa transición energética, para adelantarla, hay una medida de acompañamiento que son estas líneas específicas que se van a desplegar con el fondo del Next Generation. ¿Cómo se aplicará? Aquí un ejemplo muy práctico. Tras el 5º año, pues hay un objetivo de recaudación inicial, que es el RECORE previsto para un determinado año, pongamos 6.600 millones de euros. A eso se le añade el coste estimado de lo que supondrían las compensaciones a los sectores consumidores de electricidad y gas. Eso es en el supuesto de un pass-through del 100% y, por tanto, el coste indirecto que se les compensará fuera del 85% de ese pass-through del 100%. Se tiene en cuenta que los impuestos de la Ley 15/2012 seguirán generando recursos, se aparecen ahí, por tanto eso se detraerá del objetivo de recaudación y también las subastas del CO2, pongamos 650 millones, que también es un ingreso que tiene el sistema para financiar estas políticas. Con eso nos dará un total a financiar que en este caso, en este ejercicio, son unos 4.700 millones que se repartirá entre los distintos sectores energéticos y vectores energéticos pues en función de las ventas y con esos repartos. El impacto de los precios finales, pues lógicamente dependerá de en qué medida repercutan las comercializadoras en los precios finales de los consumidores esta obligación. Lógicamente, eso dependerá a su vez de las estructuras del mercado, de las estrategias que tengan cada una, de los márgenes que tengan, de la capacidad que tengan. Como en cualquier otro mercado, cada vez que hay una medida de esta naturaleza, que a efectos económicos pues es equivalente a una medida fiscal, ¿no? En ese sentido. Este número está hecho para el doméstico eléctrico. En el caso de que hubiera un pass-through del 100%, si el pass-through fuera menor, el descuento sería sería mayor, pero en el 5º año, en el caso del consumidor eléctrico, la factura eléctrica se vería reducida un 13,2%, que supone esos 7 euros al mes para un consumidor tipo doméstico que tenemos ahí. Hemos hecho otros análisis también, lógicamente, de todos los sectores. En la MAIN se dice alguna cosa más. En el sector, por ejemplo, gasolinas y gasóleos, teniendo en cuenta la situación de partida de los precios de las gasolinas y gasóleos en España, después del 5º año todavía estaríamos con precios inferiores a los que tienen ahora mismo la media de la Unión Europea para el gasóleo y la gasolina y los que pueden tener en Portugal, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Italia. Por tanto, creemos que hay margen. Y en resumidas cuentas, como conclusión, para ya terminar, creemos que es una medida que está alineada con los objetivos de descarbonización, que es, como digo, fomentará las renovables y la electrificación, aportará certidumbre sobre la sostenibilidad del sistema eléctrico para
atraer estas inversiones para la transición. Es progresivo y irá acompañado de medidas que tendrán muy en cuenta la vulnerabilidad y la protección del vulnerable. Se ha buscado que sea gradual para que pueda ir acompañada, para dar tiempo a que los sectores más afectados se puedan adaptar, y además va acompañada del plan de recuperación, va acompañada de exenciones y bonificaciones para mitigar impactos en los sectores que tengan menor capacidad. Y como también comentaba Marina, se ha optado por la tramitación como un anteproyecto de ley también para facilitar el debate y permitir que todos los sujetos y la sociedad en su conjunto realicen las aportaciones que consideren oportunas para que lo cual redundará en una mejora de la calidad de la norma, y estoy seguro que eso va a ser así. Y de hecho, este webinar es un ejemplo claro del tipo de debate público que queríamos fomentar con esta tramitación como anteproyecto de ley. Por tanto, muchas gracias por la atención. Yo estaré encantado de escuchar a los ponentes, que creo que están elegidos con mucho tino y son de mucho nivel, y estaré encantado y muy atento a lo que en la mesa posterior se diga y a las alegaciones que hemos recibido para incorporarlas en su caso a la siguiente fase de tramitación de la norma y como digo, mejorar finalmente el producto que se le da al Consejo de Ministros para la remisión a las Cortes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel García, por esta intervención, este resumen tan compactado de un anteproyecto de ley, como comentábamos, bastante complejo y en el que hay muchos temas en los que ahondar. Vamos a dar paso ya sin más demora a la mesa redonda. Voy a aprovechar la presentación de los ponentes para lanzarles ya a cada uno su pregunta. Nos acompaña Jorge Sanz, director asociado de Nera Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética de 2018. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, máster del Centro de Estudios Monetarios y Financieros y por la London School of Economics. Funcionario del Grupo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ha sido también director general de Política Energética y Minas entre 2004 y 2009. Buenas tardes, Jorge. Te lanzo ya la pregunta. El informe que la Comisión de Expertos para la Transición Energética presentó al Gobierno en abril de 2018 ya mencionaba la conveniencia de repartir los sobrecostes de las renovables entre todas las fuentes de energía final. ¿Nos puedes explicar cómo eran los argumentos para defender esta propuesta? ¿Cuáles son? Buenas tardes a todos y muchas gracias, María. Pues efectivamente, en el informe que la Comisión de Expertos presentó al Gobierno en el año 2018, se hacía especial hincapié en la importancia de las señales de precio como instrumento para descarbonizar la economía. La alternativa a las señales de precio son las subvenciones directas. Las señales de precio llegan a todos los agentes de la economía, a todos los consumidores y a todas las empresas, mientras que las subvenciones pues llegan solo a los que las reciben. Por lo tanto, las señales son más potentes que las subvenciones. Dentro del capítulo dedicado a las señales de precio, la Comisión de Expertos hablaba de la reforma fiscal dirigida a todos los productos energéticos y el objetivo era sustituir los impuestos recaudatorios actuales por impuestos ambientales. Pues bien, dentro de ese capítulo dedicado a la reforma fiscal había un principio de actuación que se señalaba y que consistía en repartir los sobrecostes del RECORE, renovables, cogeneración de residuos, entre todas las fuentes de energía final. Esta propuesta se basaba en aplicar estrictamente la ortodoxia económica a la formación de los precios energéticos, lo que ha mencionado el director, porque la ortodoxia lo que persigue es maximizar el bienestar social. Y en este caso la ortodoxia lo que nos afirma es que cualquier coste debe repercutirse a quienes sean sus inductores. Si se trata de costes marginales, han de ir directamente al precio. Y si no son costes marginales, es decir, no son costes que crezcan con el consumo, se llaman costes hundidos, entonces han de financiarse eligiendo una fórmula poco distorsionadora, es decir, aquella que menos altere las decisiones de inversión de las empresas y las decisiones de consumo de los ciudadanos. Pues bien, en este caso, ¿quiénes son los inductores de las inversiones en renovables o en ahorro energético? Pues son todos los consumidores de energía final. Subrayo todos los consumidores y de energía final. Y ello es así porque los objetivos medioambientales que la Unión Europea tiene en materia de renovables y de ahorro energético se definen precisamente como un porcentaje de la energía final consumida. Por tanto, cuando alguien reposta, por ejemplo, en una estación de servicio y pone 100 unidades de energía en el surtidor, ya sea de gasolina o de gasóleo, está induciendo inversiones en renovables y en ahorro energético para cumplir con los objetivos que estén vigentes en ese momento. Por ejemplo, en 2020 sería un 20%, es decir, por cada 100 unidades de energía consumidas,
habría que invertir para producir 20 unidades de energía renovable y para ahorrar 20 unidades de energía final. Como entre todos los consumidores de energía final se encuentran no solo los eléctricos, sino también los de gas natural y los de derivados del petróleo, estos, los consumidores de hidrocarburos, también han de contribuir a la financiación de los sobrecostes del RECORE. Y no solo los consumidores eléctricos como hasta ahora. El director lo ha dicho, que han financiado la mayor parte. Pues prácticamente un 90% de los sobrecostes de las renovables han sido financiados por los consumidores eléctricos. Bien, en el informe de la Comisión de Expertos se explicaba también que el sobrecoste debe repercutirse en el precio de la energía solo si su carácter es incremental. Es decir, si el coste crece cuando se consume. Si se trata de un coste hundido, es decir, no crece con el consumo, entonces hay que utilizar reglas de reparto que den lugar a la mínima distorsión, es lo que he comentado antes. Entonces, lo mejor serían los presupuestos generales del Estado. Pero si, como ha dicho el director, el Ministerio de Hacienda no lo permite, pues la opción menos distorsionadora, y esta es la que se apuntaba en el informe de expertos, es repercutir el sobrecoste como un porcentaje fijo aplicado al valor de la energía final antes de IVA. Así es como se explica en el informe. Esta no ha sido la opción elegida por el Gobierno. En la medida en que se repercute a los comercializadores por las ventas, esto lo van a repercutir en el precio como si fuera un coste incremental y no lo es. Esto indica que la propuesta incluida en el borrador de anteproyecto de ley es todavía mejorable. Pero en mi opinión, lo más importante del fondo es el impacto ambiental. La medida promueve la descarbonización de la economía porque abarata la energía limpia, recordemos que la electricidad actualmente en un 60% anual no emite CO2, y encarece la energía que sí contamina, que son los hidrocarburos. Entonces, yo os doy los cálculos que hemos hecho desde NERA. A nosotros nos sale que la medida puede dar lugar a una reducción anual de entre 5 y 7 millones de toneladas de CO2 al año. Y recordamos que en España anualmente se emiten un poco más de 300 millones de toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, el impacto ambiental de la medida es muy positivo, encamina correctamente la lucha contra el cambio climático, y yo por eso voy a felicitar al director general de Política Energética y Minas y voy a hacer extensiva mi felicitación a todo su equipo. Y esto es todo lo que te podría decir, María. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Continuamos presentando a nuestro siguiente invitado, Daniel Pérez, responsable de regulación de Holaluz. Por ampliar un poco más su currículum, recordaremos que Daniel Pérez es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster de Derecho Europeo por el Colegio de Europa de Brujas. Se inició en el mundo de la energía en el año 2013 como abogado en el despacho barcelonés Holtrop, donde participó, entre otros, en los litigios contra los recortes a las renovables, tanto a nivel europeo como español. En 2017 entró en la comercializadora Holaluz, donde lidera el equipo regulatorio. Además, Daniel es también vicepresidente de la UNEF, la Unión Española de Fotovoltaica, y patrono de la Fundación Renovables. Buenas tardes, Daniel. Te pregunto ya directamente, ¿podrías realizar una valoración general del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y sus implicaciones para los consumidores? Muchas gracias, María, y muchas gracias a Alec por la invitación. Vamos a responder la pregunta. Primero, siguiendo la línea de Jorge, yo felicito al Gobierno por esta decisión valiente. Nosotros desde Holaluz valoramos muy positivamente la medida. Ya era hora, porque el sector eléctrico, hay que reivindicarlo, creo que lleva cargando con el coste de la descarbonización prácticamente en solitario, y aún así reduciendo la deuda acumulada total del sistema, repagando entre 2.500 y 3.000 millones de euros anuales, a pesar de asumir, como ha dicho Jorge, el 90% de los costes de la descarbonización, por lo cual creo que hay que reivindicar el papel realizado por el sector eléctrico, y ya tocaba también que esta descarbonización se reparta entre el resto de consumidores. Si los deberes que nos hemos puesto de penetración de renovables es el 42% para el 2030, el sector eléctrico prácticamente ya estaría ahí. Dependiendo del año, el 39, 40, por ahí estamos, ¿no? Y ahora con la instalación, con la inercia simplemente que llevamos, ya llegaríamos al 42% de renovables en 2030. Con lo cual podríamos decir, bueno, el sector eléctrico ya ha hecho los deberes, ahora que los hagan la refrigeración, la calefacción y el transporte, ¿no? Y sin embargo, el objetivo que se ha fijado para el sector eléctrico es del 74% de penetración de renovables para el 2030, con lo cual quiere decir que estamos haciendo todavía los deberes del resto
de sectores. Y por lo tanto, parece de justicia que ese coste de esa descarbonización que decíamos descanse no solo en el consumidor eléctrico, sino también en el consumidor de productos petrolíferos y de gas, ¿no? Por lo tanto, nosotros totalmente a favor de la medida. De hecho, si tuviéramos que hacer algún comentario sería que ojalá en vez de 5 años fueran 3, por ejemplo, y que ojalá que en vez de solo el RECORE se pudiera meter algún otro concepto, ¿no? Por ejemplo, el extra coste en redes de poder gestionar toda la renovable nueva que va a entrar, o el extra coste de desarrollo de redes para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que también podrían ser elementos de la descarbonización que está todavía asumiendo 100% el sistema eléctrico. Pero bueno, en todo caso, creemos que es una medida positiva, que creemos que es muy buena para los consumidores eléctricos. Estamos dando una señal de descarbonización clarísima, de electrificación de la demanda y, por lo tanto, en líneas generales, ya os digo, si tuviéramos que decir algo es que ojalá fuera más intensa y más rápida, pero vamos, totalmente a favor de la medida. Muy bien, pues ya desde ese punto de vista también que afecta más directamente a los consumidores, vamos a saludar a continuación a nuestra tercera invitada. Cristina Duro es responsable de Estrategia de Negocio y Regulación de Capital Energy. Previamente, Cristina ha desarrollado una sólida experiencia en estrategia energética, regulación y análisis de mercado, diseño de políticas energéticas y análisis económico en los sectores de la electricidad y gas desde FTI Consulting y KPMG. Bienvenida, Cristina. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿qué valoración general haces del mecanismo de este fondo y del efecto de la interacción entre sectores que se puede realizar? ¿Qué efecto tendrá en los agentes del sector nuevos entrantes? Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los asistentes que nos estáis acompañando hoy y gracias a ELEC por la organización. Pues bien, desde Capital Energy, siendo una empresa del sector eléctrico integrada y 100% renovable, aplaudimos naturalmente esta propuesta del Gobierno de crear el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, ya que consideramos que realmente es un buen primer paso para favorecer estas condiciones de mercado que sean realmente más propicias para esta consecución de los ambiciosos objetivos nacionales de descarbonización de la economía. De acuerdo con el PNIEC, estos ambiciosos objetivos al final se traducen en intentar integrar y gestionar pues al final cerca de 60 gigas de capacidad renovable en el mix eléctrico. Una pequeña cuña porque en el mix eléctrico, pues también un poco en línea con lo que comentaba anteriormente Jorge y Daniel, al final el sector eléctrico tiene una mayor capacidad de absorción y de integración de las renovables que el resto de forma eficiente que el resto de sectores energéticos, ¿no? Entonces, al final, teniendo en cuenta un poco la capacidad eléctrica actual instalada y contando con la gradual salida de centrales contaminantes, para poder absorber esta entrada masiva de renovables, pero de manera eficiente, va a ser necesario contar con un aumento de la demanda eléctrica, ¿no? Por lo tanto, sí que consideramos muy importante generar señales de mercado que fomenten esta electrificación de la demanda. Entonces, en este sentido, el Fondo de Sostenibilidad del Sector nace precisamente como eso, como una herramienta para ayudar a comenzar a dar estas señales. Esto lo consigue estableciendo el nuevo reparto que comentabais, ¿no? De la parte de los costes de esta retribución específica de las renovables que ya se pusieron en marcha y que efectivamente estamos todos de acuerdo, que fue una decisión de política nacional hacia una descarbonización, no solo una decisión del sector eléctrico, de manera que al final todos los sectores energéticos y todos los consumidores empezarán a contribuir para cubrir estos costes. Finalmente, pues nada, decir que esto realmente supone una reducción de los costes soportados por el sector eléctrico. Por tanto, desde dicho sector, obviamente, se percibe como un buen primer paso y da unas buenas señales ya no solo de descarbonización de la economía, electrificación de la demanda, sino buenas señales a los inversores en este sector y también aumentando un poco el apetito de nuevos entrantes en las renovables eléctricas. Pues gracias, Cristina. Y si os parece, después de esta primera toma de contacto de esta primera presentación, un poco desde los distintos puntos de vista, de medioambiental, desde una comercializadora, desde el punto de vista del consumidor, un poco desde los inversores también, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas antes de dar paso a las dudas y a las cuestiones planteadas por los seguidores del webinar, que pueden hacerlo, como saben, a través del chat que está habilitado en la
la aplicación. En este caso, si os parece, con respuestas un poquito más concisas, pero dando también todas las explicaciones que podamos. Tengo ahora una pregunta para Jorge Sanz, director asociado de Nera Economic Consulting. En el informe de la Comisión de Expertos se hacía una valoración social de la propuesta de reforma fiscal que se incluía como propuesta. ¿Se puede hacer una valoración del impacto que la creación del Fondo de Sostenibilidad puede tener sobre los diferentes hogares españoles? Pues sí, por supuesto que sí. La financiación de este Fondo de Sostenibilidad va a tener un impacto sobre los hogares que va a ser diferente en función de cuánto le pese a cada uno la energía que sea barata, que es la electricidad, y cuánto le pese la energía que se encarece, que son los hidrocarburos. Entonces, lo primero que hay que calcular es en qué cuantía se van a modificar los precios de los productos energéticos. Y en el caso de la electricidad, el resultado va a depender de cómo se reparta la reducción de los actuales cargos por niveles de tensión, algo que no es trivial, pues no existe una metodología todavía que permita saber cómo han sido imputados estos cargos en las actuales tarifas de acceso. Con lo cual, cuando los eliminemos, no sabemos cómo se van a reducir los diferentes niveles de tensión. En el ejercicio que hemos hecho en NERA, hemos intentado reproducir lo mismo que se hizo en su momento para la Comisión de Expertos. La factura eléctrica de los consumidores domésticos llega a reducirse hasta un 15%, que es un número que no es muy distinto al que ha proporcionado el director general. En el caso de la media y de la alta tensión, los resultados además dependen de si el colectivo ha sido eximido o no de la financiación del fondo. Lógicamente, en el caso de los colectivos eximidos, pues la bajada es mayor, puesto que desaparecen los cargos que pagan ahora y no tienen que hacer aportaciones al nuevo fondo. En el caso de la factura doméstica para el gas natural, nos subiría algo más del 16%, la gasolina nos sale en torno al 7,5%, el gasóleo A en torno al 8,5% y el gasóleo C nos sale un 14%. Es decir, podemos reproducir cuál va a ser la bajada de las facturas eléctricas en los consumidores domésticos y cuáles van a ser las subidas de los hidrocarburos. Repito, estos son los cálculos de NERA y no son los únicos posibles. Y ante la duda, mejor los del director general, que serán los buenos. Entonces, además, si utilizamos un modelo macroeconómico del que disponemos que nos permita interrelacionar la energía como input productivo con el resto de bienes y servicios de la economía, entonces podemos calcular cómo ese encarecimiento de los productos energéticos se traslada al resto de productos de la cesta de consumo de los hogares. De manera que si incorporamos todas estas tasas de variación, energía más resto de bienes y servicios, en las cestas de consumo de los diferentes hogares, cestas que nos proporciona la encuesta de presupuestos familiares del INE, es decir, que la información está disponible y además están ordenadas por deciles de renta, entonces podemos obtener que los primeros deciles de renta, es decir, los más pobres, y como ha dicho el director, experimentan un abaratamiento de la cesta. Ello se debe a que la energía que sea barata, que es la electricidad, tiene un mayor peso relativo en la cesta de los consumidores de menor renta que la energía que se encarece, que es el gas natural y los derivados del petróleo. Por supuesto, para los deciles de renta más alta el efecto es el contrario. Es decir, a estos tiene lugar un encarecimiento de su cesta de consumo. ¿Por qué? Porque les pesa más la energía que se encarece que la energía que sea barata. Sin embargo, y esto es importante, el modelo macroeconómico también nos indica que la creación de este fondo y el reparto de los sobrecostes del RECORE puede impulsar el crecimiento del PIB. Y la cifra que nos sale a NERA es de un 0,6% en términos reales. ¿Por qué? ¿Por qué es posible que esta medida dé lugar a un crecimiento del PIB? Bueno, pues ello ocurre gracias a que la mayor parte de las industrias eximidas de la financiación del nuevo fondo compiten a nivel internacional. Por tanto, la exención da lugar a una mejora de la competitividad de esa industria española, a un incremento de sus exportaciones y a un mayor crecimiento económico a través del sector exterior. De manera que no podemos quedarnos solamente en cuánto se abarata o se encarece la cesta de los hogares. Hay que tener en cuenta que el PIB puede subir. Pues bien, si tenemos en cuenta ese crecimiento de renta que induce en todos los hogares el crecimiento del PIB, si además tenemos en cuenta que al crecer el PIB, Hacienda va a recaudar más de IVA, de IRPF y de sociedades, y ese incremento de recaudación que a NERA le salen 2.600 millones de euros, si ese incremento de recaudación además lo repartimos, lo devolvemos a los ciudadanos en forma de transferencias corrientes o de un menor tipo impositivo en el IRPF, entonces todos los deciles de renta, absolutamente todos, pueden experimentar un incremento de su renta disponible. Por lo tanto, un incremento de su renta disponible que además es mayor para los hogares más pobres. Por eso decía el director, la medida es progresiva. Yo confirmo que es progresiva
Y además, bueno, pues en la medida en que la medida fomenta el medio ambiente y es progresiva, es otro motivo para aplaudirla. Gracias, Jorge. Y desde una de las empresas que más decididamente ha apostado por el autoconsumo, como La Luz, Daniel, ¿qué impacto tiene la creación de este fondo en el autoconsumo? Bueno, así como he dicho en la primera parte, que estamos totalmente a favor del fondo, sí que es cierto que tiene algunas consecuencias colaterales que igual no son deseables, ¿no? Y claramente una de ellas es el autoconsumo. De dos maneras. Una, que es, lógicamente, al bajar el precio de la electricidad, pues el listón del grid parity contra el que compite el autoconsumo baja y, por lo tanto, hay que bajar costes de autoconsumo para mejorar los retornos. Pero bueno, esto digamos que entra dentro de las reglas del juego y es lógico y sería un auténtico disparate que alguien te indicara que no subamos la luz para que el autoconsumo pueda salir más rentable, ¿no? Con lo cual esto evidentemente que es una medida que colateralmente puede perjudicar al autoconsumo, pero que hay que aceptar porque genera un beneficio global y, por lo tanto, pues bienvenida sea, ¿no? Pero sí que tiene una consecuencia más concreta que creemos que sí que es modificable, que es en la medida en que actualmente el reparto entre parte fija y parte variable, estamos en niveles con las nuevas metodologías parecidos, parece, a la situación actual, gracias a que, simplificando mucho, para un consumidor medio estaríamos hablando de unos peajes en torno a 75% fijo, 25% variable, y unos cargos en doméstico, insisto, 25% fijo, 75% variable. Esto, si lo metes en la coctelera de que los peajes valen 7 y los cargos valen 10, pues te sale en torno a un 55-60% de término variable y un 40-45% de término fijo, ¿no? Con lo cual tenemos una factura donde prevalece el término variable. Claro, si en esta coctelera que decíamos que era 7 del peaje y 10 del cargo, el cargo pasa a valer 3 y no 10, porque estamos sacando en torno a 7.000 millones, los estamos sacando de los cargos, ¿no? Y por lo tanto ahora los cargos, lo que nos queda de los cargos se reduce sustancialmente, el peso de los peajes en el total de costes regulados es mucho mayor, con lo cual lo que se está haciendo es reducir la parte de la tarta que se reparte principalmente en término variable y como consecuencia de ello, la parte que se reparte fijo pues tiene un mayor impacto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que volvemos hacia una desvariabilización de los costes regulados por ese mayor peso de los peajes una vez que se haya producido todo el desarrollo del fondo, ¿no? Todo el despliegue del fondo. Entonces, como solución a esta consecuencia negativa colateral y seguramente no buscada, pero que acaba pasando, pues aquí creemos que valdría la pena dar una vuelta a la metodología de peajes con anterioridad a la finalización del periodo regulatorio y teniendo en cuenta estos cambios del Fondo de Sostenibilidad, pues variabilizar más los peajes. Tampoco estamos hablando de que tenga que ser ese 75-25, pero a lo mejor sí pues unos peajes en torno al 50 que pudieran compensar la bajada de la parte variable por la reducción del importe total de los cargos, de forma que nos quedará una factura más variabilizada en su parte regulada de lo que tenemos ahora. Y esto básicamente es porque si no mandamos esa señal de variabilización, difícilmente se podrá hacer autoconsumo en muchos de los casos, ¿no? Sobre todo pensamos en aquellos casos que están justitos, porque claro, evidentemente si es una instalación al sur con un consumidor con mucho consumo, con una orientación perfecta, ese saldrá siempre, ¿no? Pero todos estos casos que están ahí entre medias, que su rentabilidad o su retorno depende de un porcentaje pequeño, pues al implementar este fondo por entero, pues haría que esas instalaciones que ahora sí les salen los números justos, pues no les salieran los números por esta desvariabilización que decía. Por lo tanto, esto sí que creemos que tiene solución, no del gobierno, sino de la CNMC, pero bueno, que creemos que habría que dar una vuelta a esto. Muy bien, pues antes de dar paso a las preguntas del público, esas que comentamos que tienen que ir formulando por el chat a todas las personas interesadas que estén siguiendo el webinar, una más también para Cristina Duro, responsable de Estrategia de Negocio y Regulación de Capital Energy. ¿Cómo afecta a inversores del sector energético y a nuevos negocios este nuevo mecanismo? Bueno, cabe esperar que esta aplicación gradual que comentaban del fondo, que es un periodo a lo largo de un periodo de 5 años, tenga un efecto más moderado al inicio, ¿no? Si bien poco a poco vaya teniendo un impacto en aumento.
Entonces, si consideráramos la recaudación de los peajes eléctricos, los ingresos de subastas de CO2 y los ingresos del impuesto eléctrico para cubrir la retribución específica de la RECORE, digamos que el sector eléctrico habría asumido unos 6.700 millones en un año para cubrir todos los costes de esta retribución. De acuerdo con estimaciones generales, la creación de este fondo podría suponer descargar al sector eléctrico de entre un 10% y alrededor de la mitad en el quinto año ya de estos costes que soporta, ¿no?, de las antiguas renovables. Por tanto, en cualquier caso, la percepción de los inversores desde el sector eléctrico renovable pues es positiva, porque al final constituye una reducción de la presión sobre el consumidor eléctrico, ¿no?, y sobre los costes que tiene que traspasarle. No obstante, bueno, este mecanismo constituye una herramienta más que, como había comentado también en varias ocasiones Daniel, junto con la nueva metodología de peajes y cargos, pues se podrá ir desarrollando, ¿no?, y tendrá un impacto más global sobre el sector eléctrico renovable al final. Por otro lado, bueno, el fondo genera inevitablemente unos efectos redistributivos entre los sectores y al final esto también va a tener un impacto sobre incipientes o futuros negocios, ¿no? En este sentido, es verdad que el borrador de anteproyecto contempla ciertas exenciones y compensaciones que comentaba también antes el director. Entonces, bueno, nosotros sí consideramos acertado que se haya tenido cierto cuidado o se haya querido un poco tener en cuenta algunas excepciones, por ejemplo, para evitar dobles imposiciones en el caso de los sistemas de almacenamiento energético, ¿no? Porque al final tienen que ser unos sistemas que nos van a ser la palanca clave para la integración eficiente de la energía renovable en el consumo final. Por tanto, bueno, necesitan ser protegidos de este tipo de efectos perversos que se pudieran generar. Perfecto, pues bueno, si os parece, damos ya paso a esta tercera ronda que comentábamos que son las preguntas que llegan desde los seguidores del chat. Una pregunta para Jorge Sanz. ¿Electrificar es igual a descarbonizar? ¿Dónde está la neutralidad tecnológica? A ver, descarbonizar es reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso es lo que es. Y hay que conseguirlo al menor coste posible para los ciudadanos. Hay varias formas de hacerlo. Una es promover las renovables y otra es ahorrando energía. ¿Cuál es la mejor? La que lo consiga al menor coste. ¿Y cómo se mide? Pues por lo que cuesta cada actuación en términos de CO2 evitado. Yo puedo comparar cuánto CO2 reduzco poniendo un panel solar fotovoltaico o, por ejemplo, haciendo aislamiento térmico en un edificio. Puedo compararlos. ¿Por qué? Porque en ambos casos tengo que hacer una inversión, un coste fijo. Y en ambos casos voy a conseguir un ahorro de energía y, por lo tanto, un ahorro de CO2. Si divido lo que me cuesta la actuación, la anualidad de la inversión más el valor de la energía fósil ahorrada, la divido entre el CO2 ahorrado durante un año, tengo un medidor, en términos unitarios, de cuánto cuesta descarbonizar. Hay que elegir la opción de menor coste para los ciudadanos, porque el resto es despilfarro. Entonces, cuando se habla de electrificación es porque se presume que la electrificación es la forma más barata para descarbonizar. No es la única. ¿Hay fundamentos para pensar que la electrificación es la forma más barata? Sí. ¿Por qué? Porque las renovables eléctricas, en concreto la solar fotovoltaica y la eólica, son rentables a día de hoy a precios de mercado. No lo son otras renovables eléctricas, como la solar térmica, no lo es la biomasa, no lo es la inversión en aislamiento térmico de edificios. Entonces, cuando se hace el sinónimo de electrificación y descarbonización, es porque se presume, y hay fundamento para ello, se presume que la electrificación es la forma más barata de evitar CO2 a la atmósfera. De ahí que se confundan. No son lo mismo, digamos que el equilibrio tecnológico pasa por elegir la opción de menor coste, pero a día de hoy todo apunta a que la electrificación, básicamente a través de la eólica y la solar fotovoltaica, va a ser la opción ganadora. A día de hoy, pero los costes cambian día a día y lo mismo nos encontramos con que dentro de 10 años el mundo ha cambiado. Pero a día de hoy todo apunta a que la electrificación es la forma más barata de descarbonizar. Pues vamos con la siguiente pregunta, esta para Daniel. Dado que la principal motivación de esta medida es la de redirigir el consumo de energía hacia una mayor electrificación de la economía, ¿no tendría más sentido hacer responsable de este coste al consumidor final en lugar de al comercializador,
quien, recordemos, no es el usuario final ni creador de esa demanda energética. Bueno, al final el comercializador, no nos engañemos, lo que va a hacer aquí es de recaudador, no va a soportar ese fondo, igual que pasa con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, igual que sucede con los costes del bono social. Si alguien cree que ese 13% de bajada del coste de la electricidad lo va a asumir la comercializadora sin repercutirlo al cliente, pues evidentemente habrá esa parte que tengamos que abonar de ese 13% que se va a ahorrar, la parte que corresponda a las contribuciones que habrá que hacer al fondo, pues habrá que repercutirlas. Por lo tanto, al menos creo que la mayoría de comercializadoras así lo harán. Es decir, que esta medida llegará al cliente final y quien no lo haga, desde luego que será porque tiene unos márgenes suficientes para poder soportarlo. Entonces, bueno, ya estará cobrando de más, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, quizás, no sé si tendría más sentido que lo pague el consumidor o no. Es este tipo de concepto del sector eléctrico que al final la comercializadora es la obligada a depositar ese dinero en la CNMC o a las distribuidoras, pero que en el fondo lo va a repercutir al cliente, con lo cual el cliente pues lo va a notar, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo hablar por las comercializadoras de petróleo porque no es nuestro caso, pero desde luego que en la parte eléctrica, vamos, me extrañaría que haya alguna que no lo vaya a repercutir, con lo cual, en última instancia, el que lo pagará será el cliente final. Otra de las preguntas, de una de las tecnologías que está de moda, sobre todo a nivel mediático se habla muchísimo, esta pregunta es para Cristina. ¿Qué impacto tendrán sobre los nuevos vectores energéticos como puede ser el hidrógeno verde? Bueno, pues efectivamente es una pregunta acertada, ¿no? En este momento, o sea, es verdad que nunca tenemos que perder de vista que el hidrógeno verde como vector energético sí que se está poniendo mucho foco en él. Desde el Ministerio ya lanzaron la hoja de ruta del hidrógeno verde. Por lo tanto, parece ser que sí que hay una intención, ¿no?, de política energética nacional de fomentar el hidrógeno, si bien al ritmo adecuado, ya que todavía puede ser un negocio relativamente incipiente. Y bueno, pues hay que tener el ritmo un poco moderado, ¿no? O acertado. Entonces, con respecto al fondo, yo creo que puntos relevantes debería ser, pues bueno, analizar bien para qué aplicaciones se está usando este hidrógeno verde, ¿no? Por ejemplo, si al final fuera como un sistema de almacenamiento, pues tener en cuenta evitar estas dobles imposiciones, o en el caso de que fuera un combustible final, pues también la compensación de posibles costes indirectos por la transformación, por la obtención de este hidrógeno verde a través de electricidad. En fin, yo creo que tiene sus particularidades, ¿no?, como vector y entonces, bueno, habrá que tener cuidado con efectos perversos que se pudieran producir. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es que había bastantes más preguntas, pero no da tiempo para más. María, a mí me gustaría hacer un comentario sobre el autoconsumo. Me parece que es importante. Por supuesto. Porque ha dicho Daniel que es un efecto indeseable y yo no estoy de acuerdo. A ver, las tarifas de acceso, peajes y cargos han de fijarse con el objetivo de maximizar el bienestar de todos los consumidores españoles y no para crear privilegios a unos pocos. Entonces, el reparto entre fijo y variable no puede ser discrecional, no puede ser a mí me viene bien o me viene mal. El variable, y lo he dicho antes, cuando hablaba de la ortodoxia económica, el variable solo debe reflejar costes incrementales, costes que crezcan con el consumo. Y lo siento, el recore son costes hundidos, no son incrementales. Entonces, eliminarlo es bueno. Y además ha de repartirse fundamentalmente en los términos fijos, incluso mejor sería un término de abono en euros mes. ¿Por qué? Porque no son costes incrementales. Entonces estaríamos trasladando al consumidor que es un coste del sistema que desaparece si él no consume y no es verdad. Por lo tanto, es incorrecto imputarlo al término variable y no es bueno para maximizar el bienestar general. Esto te lo digo como economista, entiendo que tú eres abogado y que a lo mejor no te sientes cómodo en esto, pero yo sí. Entonces, la forma ortodoxa de hacerlo es esta y estoy seguro de que los técnicos, fíjate lo que digo, los técnicos de la CNMC lo entienden así también. Aquí yo, Jorge, yo no estoy diciendo que económicamente tenga uno sentido, yo no me atrevería a decir eso. Lo que digo es que este cambio tiene esa consecuencia colateral negativa para el autoconsumo. No digo que en el global no haya que hacerlo porque haya mayor bienestar, pero desde luego que para el autoconsumo este cambio no es positivo. Eso es lo que quería decir. No sé si me he expresado bien. Digamos que no me quiero meter en datos económicos que, por supuesto, no estoy ni mucho menos a tu nivel. Pues digamos que para los no autoconsumidores, digamos que nos beneficiamos, aunque sea a costa de reducir los privilegios de los sí autoconsumidores. Se reducen, no se eliminan.
Perfecto. Bueno, pues si en principio no queréis hacer ninguna otra aportación, sí comentaros que ha habido bastantes más preguntas en el chat, pero que, bueno, en definitiva, en vuestras diferentes intervenciones habéis ido dando respuesta a cada una de ellas, al menos en parte, y no tenemos tiempo para más. Daros muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Damos por concluido este apartado, tanto de mesa redonda, de preguntas, y vamos a concluir pues, con unas palabras de la presidenta de AELEC, de Marina Serrano, que es la que se va a encargar de despedir este evento. Muchas gracias por todo y cuando quieras, Marina, te escuchamos. Bueno. Muchas gracias, María, muchas gracias por la moderación, por este debate que daría para más, porque yo creo que tanto Daniel como Jorge podrían seguir debatiendo sobre este tema. Muchas gracias a Manuel, que nos ha explicado, al director general, que nos ha explicado las razones que llevan a la presentación de esta iniciativa legislativa, que como también señala, se lleva al Parlamento, se hace con un proyecto de ley y para realizar un debate y una reflexión y una mejor aportación de todos los agentes de la sociedad en general. Él ha señalado la importancia que tiene, lo que supone como una señal de electrificación que han dicho luego también los demás ponentes. También generar confianza en el sistema eléctrico y generar también unos costes energéticos competitivos. Es una medida de carácter estructural. Ha señalado Manuel algo que también luego ha indicado Jorge, los objetivos que estamos sujetos como miembro de la Unión Europea y como país son objetivos de país y, por tanto, no son del sector eléctrico. Son objetivos de alcanzar en la energía renovable son de la energía final. Y ha señalado también la ortodoxia económica y la progresividad que tiene en relación con la medida. Y también el momento en el que se produce como acompañamiento al plan de recuperación económica y a la utilización de los fondos. Realmente ha concluido con esa invitación al debate y a la reflexión tras las muchas alegaciones que se han producido en este periodo de audiencia pública. Jorge nos ha recordado cómo esta medida fue analizada por la Comisión de Expertos de Transición Energética en el informe que hicieron en el año 2018. Jorge dice que los inductores de las renovables son todos los consumidores de energía y por eso, tanto en el informe del 2018 se propuso el reparto del RECORE entre todos los consumidores energéticos. Dice que eso es también ortodoxia económica. Abaratar la energía limpia, dice, y encarecer la que contamina es uno de los objetivos. Ya se han también unas cifras que han hecho en NERA sobre cuántos millones de toneladas se ahorraría al año, 7 millones de toneladas. Daniel Pérez, y desde la perspectiva de Hola Luz, aplaude también la medida, considera que es de justicia, ha dicho textualmente, que el sector eléctrico lleva soportando o haciendo frente a estos costes durante mucho tiempo, que los objetivos del 42% de renovables en el consumo final están cercanos en el sector eléctrico y que estamos ahí comprometidos también con el esfuerzo del 74% en el mix de generación. Y se ha referido también a cómo esta medida incide en lo que ha originado también el debate del último momento, en el autoconsumo, esos efectos colaterales que tiene el autoconsumo y también en la metodología de peajes y cargos, en el término fijo, en el término variable y en cómo se comportará. Y esto lo veremos cuando empiece a funcionar la medida. Cristina Duro también señala que es una buena herramienta y considera que es un buen primer paso porque hay que incrementar, hay que mejorar la capacidad de integración de renovables. Considera que es una buena señal para los inversores que hay que incrementar la demanda eléctrica y también hace hincapié en cómo está configurada en relación con nuevos actores como es el almacenamiento y una pregunta que ha respondido respecto al hidrógeno. Creo que hay mucho debate por delante. Hay muchísimas preguntas. Ha habido muchos intervinientes y las preguntas son de todo tipo y desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista del consumidor final, desde el punto de vista de los sectores gasistas, del hidrocarburo. Yo creo que vamos a tener que hablar mucho de este tema. Este es un primer paso, este webinar. Seguiremos debatiendo y hablando sobre él. Os anuncio ya para terminar, bueno, dando las gracias a todos, a Manuel, tanto a Daniel, a Jorge, a Cristina y a la moderadora, a María, por haber aceptado nuestra invitación para participar en este webinar. Os anuncio el siguiente, sabéis que son cada 15 días los miércoles. El siguiente lo vamos a dedicar a las comunidades energéticas locales.
se ha sacado una consulta pública por parte del Ministerio, se ha lanzado una consulta pública sobre este tema. Es una figura que aparece en las directivas del paquete de energía limpia, que se va a introducir, por tanto, también en nuestro ordenamiento jurídico, y queremos también ver las diversas perspectivas y las diversas visiones que hay sobre las comunidades energéticas locales. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, por conectaros, y espero veros en el siguiente webinar. Buenas tardes a todos.